Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que bendiga, Señor, la vida del pastor César. Damos gracias, Señor, por su vida, por la vida de su familia, Señor, y yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, derramando de tu gracia a través de tu Espíritu en este día, Señor, en la vida del pastor. Que seas tú, Señor, hablándole a su corazón, Señor, para que este mensaje que ya tú, Señor, habías preparado, Señor, has preparado para esta tu iglesia, que seas tú, Señor, guiándolo, que seas tú bendiciéndole, Señor, bendice sus labios, Señor, y que sea Él hablando, Señor, desde lo más profundo de tu corazón, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la que transforma vidas, es la que cambia corazones, Señor. Así, Señor, que Él no hable en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, Señor, sino que seas tú, Señor. Que seas tú, Señor, capacitándolo, y que Él hable, Señor, lo que tú pongas en tu corazón, Señor. Y que ponga, Señor, lo que tu iglesia necesita, Señor, en este día. Porque necesitamos de ti, Señor, cada día para continuar adelante, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y en tus manos ponemos este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Buenos días. Bájale a este, por favor, un poco, está muy alto. Hola, sí. Bueno, vamos también a orar por los niños. Aló. Sí. Señor, damos gracias también por nuestros hijos, Señor, por los niños que van a recibir el mensaje de tu palabra, Señor, que ellos puedan atesorarlo igualmente que nosotros en sus corazones, Señor. Dale a estos niños, Señor, el amor por ti, el deseo de conocerte cada día más, Señor, y que, Señor, ellos puedan ser en estas clases instruidos para estar firmes ante los desafíos que plantea el mundo, Señor. Tal vez muchos de nosotros hemos recorrido ya bastante tiempo contigo, Señor, pero ellos o algunos jóvenes apenas comienzan. Y son, Señor, realidades, situaciones difíciles que ellos enfrentarán o enfrentan, Señor. Así que guíalos por medio de tu palabra, Señor, e instrúyelos en sus caminos. Amén y amén. Bueno, muy buenos días. Qué especial como cada domingo poder estar compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y yo me gozo porque yo también tuve la oportunidad como usted de estar sentado ahí escuchando el mensaje por muchísimos años, y era miércoles y domingos, y fuera de las discipulados y los congresos, las capacitaciones a las que uno asistía. Entonces yo fui uno que llegué con mucho anhelo de recibir, de escuchar, de aprender, de conocer más acerca de Dios para así poder amarlo, porque usted no puede amar a alguien que no conoce. Usted no puede decir yo amo mucho a esa persona sin siquiera conocerlo. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios para poder amarlo, y a eso venimos a cada domingo a este lugar, para
conocerlo, y hay una forma de conocerlo porque Él ya se ha revelado al ser humano y es a través de su palabra, la Biblia. Así que en esta mañana vamos a adentrarnos a un libro bastante interesante, como todos los de la Biblia, pero este libro tiene algo en particular y es el libro de los Hechos. Ahí en el Nuevo Testamento, usted puede ir abriendo ya por favor su Biblia en ese libro. Y mientras llega allí quiero hacerle una pregunta, como usualmente nos hacían en el seminario a nosotros preguntas cuando íbamos a empezar a hacer estudios de algún libro de la Biblia. He contado varias veces, en el seminario pasé un año completo estudiando el Evangelio de Marcos. Comía estudiando Marcos, soñaba leyendo Marcos, me despertaba pensando en el Evangelio de Marcos. Entonces, me preguntaban, ¿qué pasaría o qué perderíamos los cristianos si ese libro no estuviera en la Biblia? Ahora pregunto lo mismo aquí en el libro de Hechos. Yo creo que muchos ya hemos leído la Biblia, muchos hemos leído el libro de los Hechos. ¿Y qué nos perderíamos si no tuviéramos este libro en nuestra Biblia? Alguien así rapidito que me diga, ¿qué piensa que perderíamos si no estuviera el libro de los Hechos allí? La manifestación o el derramamiento, ¿cierto? La llegada del Espíritu Santo a esos primeros creyentes. Se cree que habían unos 120 reunidos, 120 discípulos reunidos allí. ¿Qué más? ¿Algo más? La conversión del Saulo, que luego es el apóstol Pablo. Muy bien, excelente. Y muchas otras cosas más allí. Entonces, una de ellas es que nos perderíamos cómo fue que la iglesia se extendió por tantos lugares conocidos hasta ese tiempo, ¿cierto? Cómo pasar de que Cristo ascendió a los cielos y cómo después aparece, como lo dice Héctor, un hombre llamado Pablo que estaba predicando en todas esas regiones, Bernabé y otros discípulos de Jesús. ¿Cómo fue que llegaron hasta esos lugares? Eso es lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es como un puente entre el comienzo de la iglesia y su extensión hacia otros lugares. ¿Qué nos perderíamos también? La exaltación de Cristo. Recuerde que en los evangelios se nos narra que Cristo murió pero resucitó. Hechos de los Apóstoles nos muestra que Cristo ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Esas cosas nos perderíamos. Otra cosa, no tendríamos el segundo volumen de 2 escritos por Lucas. Usted va a leer ahora conmigo los primeros 11 versículos de Hechos y vamos a leer una parte también introductoria del Evangelio de Lucas y ahí nos vamos a dar cuenta que el mismo autor del Evangelio está escribiendo también Hechos y lo está dirigiendo a una persona en particular. Entonces, por favor, abra su Biblia en el capítulo 1, versículo 1 al 11. Le he puesto a esta predicación protagonistas de una nueva historia. Usted ve que ahora se han puesto de moda los reality, los concursos, los desafíos y la gente hace filas por días para inscribirse, para pasar las audiciones y muchos quieren ahí alcanzar, no sé, fama, reconocimiento, ¿cierto? Ganarse un premio, unos de 300 millones, otros de 600, también porque los que se animan a participar para cantar también empiezan a tener popularidad y abrirse camino en este medio. Aquí vamos a ver lo interesante y lo sorprendente de que no solo los discípulos empezaron a ser protagonistas de una nueva historia, sino que hasta hoy el libro de Hechos sigue escribiéndose.
O sea, usted y yo ahora aquí mismo estamos haciendo historia. Hacemos parte de un pueblo especial de Dios aquí en la tierra. Ahora lo cantábamos, haznos uno, somos un cuerpo, somos una iglesia, somos el pueblo de Dios. Y Dios está escribiendo ahora mismo en todas las naciones del mundo su historia. Está llevando a cabo su plan y nosotros hacemos parte de ello. Bueno, vamos entonces allí al libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: estimado Teófilo. Algunos creen que es un nombre, otros creen que es un cargo o un título que se le está dando a esa persona. En mi primer libro, es decir, en el Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Ustedes piensen por un momento qué era lo que hacía Jesús. Si usted ha llegado a leer la Biblia, ya sabe qué era lo que hacía Jesús cuando se presentó a predicar, sanar enfermos. Fuera de sanar enfermos, ¿qué más hacía? Perdonar pecados, resucitar muertos. ¿Qué más? Liberar a los que estaban oprimidos por posesiones demoníacas. ¿Qué más hacía? Enseñar, dar de comer. ¿Cómo le parece? A mínimo 5,000 personas dio de comer con 2 panes y 5, o eran 2 panes y 5 peces. Entonces, eso fue lo que escribió él en su evangelio dirigido a este hombre Teófilo. Y lo que enseñó, Jesucristo enseñó acerca de que Dios estaba instaurando un reino en la tierra y que sus enseñanzas eran referentes a eso, cómo vivir dentro de ese reino, ¿verdad? Entonces, dice, hasta el día en que fue llevado al cielo, o sea, hubo testigos acerca de cómo Jesucristo fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, allí les estaba encomendando algo, les estaba dando una misión, les estaba dando o dándoles un encargo, una tarea que realizar. Después de padecer la muerte, es decir, Jesucristo murió, luego se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y este número es muy común en la Biblia. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Recuerde que Jesús también estuvo en el desierto ayunando durante 40 días. Cuando Moisés fue al monte Sinaí para recibir la tabla de los 10 mandamientos fue 40 días. Algunos creen que si el pueblo de Israel hubiera obedecido la palabra de Dios, se hubieran tardado 40 días desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero en lugar de eso, por su incredulidad, se tardaron fue 40 años. Increíble. Cómo la desobediencia puede llevar a que las promesas de Dios se tarden no días ni meses, sino años. O que a veces ni las reciba yo, sino que las reciban mis hijos, o mis nietos, o mis tataranietos. ¿Cierto? Entonces, ese tiempo se pasó Jesús haciendo apariciones a sus discípulos para que creyeran que Él había resucitado, que Él había derrotado a la muerte, porque lo había prometido. Él había prometido que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y dice el verso 4, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado.
¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo, y eso es un cumplimiento de algo que se venía profetizando hacía siglos. Es decir, si usted va a Isaías 32, a Ezequiel 36, ahora voy a leer parte de Joel, ahí estaba hecha la promesa. Y vuelvo y repito, y fue una promesa hecha a un pueblo, pero que se tardó siglos en cumplirse. Estos profetas profetizaron de que vendría el enviado de Dios, que restauraría todas las cosas, pero no sabían en qué momento ni quién era. Y no debían saberlo porque no debían anticiparse a lo que íbamos a conocer hoy nosotros. Es decir, nosotros estamos también caminando a la promesa de que ya lo vamos a ver, de que Cristo vendrá, pero no sabemos ni el día ni la hora. Jesús dice, estén preparados porque yo iré como ladrón en la noche. Nadie está esperando un ladrón en la noche, ¿cierto? No. Pero uno sí cierra la puerta, uno no la deja abierta. Lo primero que le dicen a uno es, ya cerró la puerta, ya cerró las ventanas. Uno no está esperando que los ladrones entren a la casa, pero uno se asegura. Lo mismo nosotros. ¿Qué venimos a hacer a la iglesia cada domingo? Usted se puede estar preguntando, ustedes, ¿cierto? Si es nuevo, ¿a qué vienen ustedes? A prepararnos para que el día del Señor no nos sorprenda. Y dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Porque para seguir a Jesús y vivir en el reino hay que tener o recibir al Espíritu Santo. Si no se tiene el Espíritu Santo, uno no podrá caminar y seguir a Jesús. Se requiere que el Espíritu Santo ponga esa intencionalidad, ponga ese deseo y ponga ese amor por Él. Y que también nos dé el entendimiento de por qué Jesús murió, resucitó, fue al cielo y va a volver. Todo es un plan perfecto de Dios. Entonces, dice la palabra, entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán ¿qué? Poder. Hoy en día están de moda las películas de los héroes, los Avengers, y eso empezó ya que el Hombre Araña, que Flash, que Aquaman, y los cines se llenan para ver al héroe. ¿Y por qué nos encanta tanto eso? Porque nos gustaría que alguien se apareciera y cambiara todo y venciera al mal, derrotara al que se convierte en nuestro enemigo. Y la gente termina la película y ahora están haciendo algo, no sé si se ha dado cuenta con todo esto de Marvel. Pareciera que la película llegó a su fin, pero usted sigue y deja correr los minutos y luego y aparece algo que es como el anticipo de lo que viene para la próxima. Entonces uno dice, ay, estén atentos porque va a salir otra película y todo el mundo espera cuándo va a ser el lanzamiento. Ha sido el auge de Rápidos y Furiosos, creo que llamó, no me gustaba, pero había gente fanática y salió una y dos, y generalmente uno tiene la idea de que cuando una película sacan 3, 4 y la quinta, eso ya no es lo mismo, pero en esta era que cada vez es más emocionante. Y yo no sé si de ahí ha resultado que en diferentes ciudades hacen apuestas en piques, en carros, en motos, y se toman vías. Aquí en Río Negro, ha habido aquí en Llano Grande, en Medellín, en Las Palmas, y yo no sé si ha sido motivado por Rápidos y Furiosos. Entonces, entre nosotros se está ocurriendo eso, por eso dice, somos protagonistas de una nueva historia, es decir,
Alguien se presentó aquí en la tierra y vino a ayudarnos. Al principio pareció que fue alguien que terminó vencido porque se nos menciona de Cristo, el que murió, ¿cierto? Y uno a veces ve las películas en Semana Santa, poquitas que pasan ya porque anteriormente, desde que uno se levantaba hasta que se acostaba, todo desde el miércoles hasta el domingo pasaban películas. Ahora usted pasa canales y ya no ve ni una película sobre o a veces una, sobre la Biblia. ¿Por qué? Porque ya a los medios de comunicación no les interesa que usted esté otra vez pensando en lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo por nosotros. Pero eso es lo interesante de la historia, que Cristo no se quedó muerto, sino que Dios a través del poder del Espíritu Santo lo levantó, lo hizo vencedor y ahora lo tiene en el cielo, del cual regresará. Entonces mire lo que dice acá. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es como un anillo, como una onda expansiva. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esa época era lo que había conquistado el Imperio Romano. Verso 9, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Oiga, hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera en que lo han visto irse. Es decir, si nosotros llegamos a estar vivos para ese momento, veremos a Jesús descender del cielo. Hay gente que le encanta ver cometas en la noche, las estrellas fugaces, los cometas. Usted no sabe lo que el impacto o la emoción que eso trae a los astrónomos. Ver pasar un cometa, yo creo que fue por ahí en el año 80 ya, el cometa Halley. Y era ver un cometa que pasa cada 76 años por la Tierra. Y en ese momento la expectativa en el mundo de que esas cámaras pudieran seguir ese cometa, porque no volvería a pasar en 76 años. Y ustedes imaginan a los discípulos viendo irse a Jesús y la nostalgia de que no lo iban a volver a ver por un tiempo. Pero igual nosotros guardamos la esperanza de que vendrá un momento donde dice la Biblia que todo ojo le verá. Todos los seres humanos podrán darse cuenta de la venida de Jesucristo desde los cielos. Y eso será un momento maravilloso si Dios nos permite vivirlo, o si no, tendremos la otra experiencia. ¿Cuál? De que Cristo vendrá a la tierra y con su voz llamará a todos los que hayan muerto en Él. Les dará cuerpos nuevos, así como Él, después de que murió, tuvo un cuerpo nuevo. Por eso se dice que todas las cosas serán hechas nuevas. Porque lo que vivimos aquí ya no lo vamos a experimentar. Nuestro cuerpo ya no va a sentir hambre. No sé si vamos a poder comer, posiblemente sí. Jesús lo hizo. Jesús comió con sus discípulos teniendo el cuerpo que tenía. Y tal vez comamos, y tal vez disfrutemos lo que comamos, pero no vamos quizá a sentir el desespero de un hambre. Porque eso es lo que aquí en la tierra lo motiva a uno a veces a trabajar, la necesidad de comer, la necesidad de tener un techo, de muchas cosas, pero ya eso
en ese tiempo no será necesario. Hoy hay el deseo de conseguir una novia y después casarse. Allá, en la presencia de Dios, ya eso no será necesario. Increíble, ¿no? Será tan especial estar ante la presencia de Dios que ya no sentiremos ese tipo de amor hacia una persona, hacia un animal, como lo sentimos o lo sienten muchos aquí. Que si alguien me deja o si mi mascota se muere, no, eso es el acabose. Allá no habrá muerte, ya no habrá dolor. Jesús cuando resucitó dice que los discípulos estando encerrados porque los estaban persiguiendo algunos para asesinarlos o para encarcelarlos, dice que Jesús en un momento se presentaba a ellos y les decía paz a ustedes. Era un saludo que utilizaban los judíos y todos se sorprendían porque decía, ¿y por dónde entró? Él ya no necesitaba tocar la puerta ni tocar un timbre ni decir, oiga, estoy en la puerta. No, pasaba las paredes. Y eso es lo que a veces nos ponen a pensar toda esta cantidad de películas. No, qué bueno uno ser invisible y estar en algún lugar a ver si están hablando bien o mal de uno. Qué bueno pasar por las paredes, qué bueno poder uno elevarse sin tener que utilizar aparatos ni ninguna otra cosa, ¿cierto? Yo nunca lo he hecho y nunca lo haré porque soy muy miedoso para eso, pero yo pongo cómo será la sensación de alguien que se lanza en un paracaídas, en un parapente, al vacío. Porque uno dice, Dios, ¿por qué le diste alas a las aves y a nosotros no nos pusiste algo para poder disfrutar y volar? No, hubo que construir muchas cosas para poder experimentar lo que es volar. ¿Por qué no podemos sumergirnos en el agua y aguantar como los peces 1 o 2 horas en el agua y disfrutar? No, Dios nos hizo distintos, pero todas esas sensaciones son impresionantes. Cuando usted se mete al mar a bucear, esas son las cosas maravillosas que Dios nos permite disfrutar, aunque no hayamos sido diseñados para soportar tanto tiempo bajo el agua o fuera de este planeta. Bien, entonces, vuelvo y repito, el Señor Jesucristo lo que estaba haciendo era a Israel, llamando a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a Él. Y así Él fue coronado como rey cuando entregó su vida y conquistó la muerte con su amor. Entonces, eso nos muestran los evangelios, y particularmente el evangelio de de Lucas, que Cristo sufrió una humillación cuando murió, pero después Hechos nos muestra que Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y está entronizado como rey y como juez, y que en su momento vendrá para juzgar todo lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta tierra. Este libro entonces habla del Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de su vida en su reino. Y Él les promete que el Espíritu Santo vendrá y los llenará con su presencia. Así que un ejercicio interesante es que usted lea el Evangelio de Lucas y lea el libro de los Hechos, porque son 2 tomos de una misma serie. Y que también, para que usted aprenda a conocer cómo se vive en el reino de Dios, vaya a Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Todo lo que se nos dice a los cristianos que hagamos y que no hagamos, pero no solitos, sino cuando recibimos el bautismo del Espíritu por confiar en Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué confiamos en Jesucristo? Para que nos sean perdonados los pecados. ¿Cuáles pecados? Las mentiras, así usted las llame piadosas o no tan graves. ¿Cuáles pecados? Robar. ¿Cuáles otros pecados? Fornicar, adulterar. Todo eso son pecados que nos separan de Dios y nos ponen bajo su juicio.
así como alguien hace algo que va contra la ley en nuestro país, pues es llevado preso y presentado a un juez para que él determine ante la gravedad de lo que hizo, sea metido en la cárcel por X tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Está siendo juzgado y tiene que pagar por lo que hizo. Eso es una pequeña muestra de lo que es Dios como juez y de lo que será el final de los tiempos, donde todos los seres humanos tendrán que presentarse o tendremos que presentarnos delante de Dios para recibir su aprobación o su condenación. ¿Y usted en cuál de los dos lugares quisiera estar parado? ¿En el lugar de los que van a ser aceptados, aprobados, o en el lugar de los que van a ser condenados y enjuiciados para recibir un castigo? Porque así lo llama la Biblia, un castigo. Jesús entonces hace referencia a que el Padre, que esperen para recibir el cumplimiento de la promesa del Padre. Y si usted va al libro de Joel, capítulo 2. Diga, me perdió el libro de Joel. Joel capítulo 2. Ya finalizando ese capítulo 2, en el versículo 28, habla Joel, lo mismo que habla Isaías y lo mismo que habla Ezequiel, de esa promesa. Después de esto, oiga cómo se iba a dar el día del Señor. Después de esto, derramaré. ¿Por qué se dice derramaré? Porque es como la analogía cuando usted coge agua y la vierte sobre algo. Dice, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Acuerda que ahora cantábamos, hazme un siervo para tu gloria. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, es decir, señales. Se empezarán a ver señales en el cielo y en la tierra. Yo no sé si usted es seguidor de redes sociales y allí muestran muchas cosas. Obviamente hay que indagar si eso es verdadero o no, porque las redes sociales están llenas de falsedades también. Y muestran unos torbellinos hechos como por nubes. En otras muestran ruidos en diferentes lugares del mundo como trompetas. Vemos cómo la tierra está reaccionando frente a lo que muchos llaman el cambio climático, es decir, el daño tan tremendo que todos los días se le hace a este planeta, como se sacude y ocurren terremotos, tsunamis, como hay heladas o nevadas. Por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento está pasando por otra nevada impresionante por la cual muere gente del frío. Y en otros lugares unas sequías impresionantes donde empiezan a darse incendios imparables, y todo esto hace parte de todas las señales, porque dice que la tierra gime. A la tierra, el planeta, tiene vida y está gimiendo ante lo que está ocurriendo. Dice, eso no lo dice en el libro de Hechos, pero será algo que ocurrirá también en el día del Señor cuando Él regrese. Mire lo que menciona: el sol se convertirá en tinieblas
Es decir, el sol se apagará o será ocultado por algo, y la luna en sangre. Usted no ve que también a veces en las redes sociales dice este día va a haber una luna de sangre, porque es un color rojizo, un tono rojizo que toma la luna. Y así va a ser cuando venga el Señor, será un día grande y terrible. ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué tiene de emocionante que esperemos la venida del Señor? Para uno será motivo de gozo. Es decir, cuando usted está esperando a alguien, a quien usted ama, esos encuentros son maravillosos, son de abrazos, de besos, de lágrimas. Pero cuando llega alguien a quien usted no está esperando y usted no conoce, será un tiempo de dolor, de impacto, como dice aquí, un día grande y terrible. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entonces mire lo impactante, en ese momento iba a ocurrir algo trascendental que iba a conmover a la tierra de una manera diferente. Es decir, ya habían pasado imperios que habían logrado subyugar y controlar a otras naciones a través de la espada, a través de asesinar, a través de la violencia, pero ahora se iban a levantar entre ellos 12 hombres, porque ya no estaba Judas. Usted puede leer después del verso 12 cuando se elige a Matías para ser parte de esos 12, y dice, estos 12 hombres iban a causar un impacto que se viene dando hasta hoy. Hoy estamos aquí a 26 de febrero de 2023. Hasta hoy, en diferentes partes del mundo, en este momento, personas están siendo impactadas con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy muchos en diferentes partes del mundo conocerán a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Se arrepentirán de sus pecados. No sé si ha escuchado lo que está pasando en Estados Unidos en una universidad con jóvenes. Yo no he estado muy enterado, pero dice que ya llevan 15 días cantando y adorando a Dios y confesando sus pecados. Que están encerrados en una universidad, en un auditorio, cantando y cantando, y empezaron a llegar jóvenes de otras ciudades. Y que ya el alcalde tuvo que parar el asunto, decir, no podemos dejar entrar más gente acá. No tenemos suficiente agua, no hay lugares para hospedarlos. Y uno dice, Dios está haciendo algo en los jóvenes, porque no podemos permitir que nuestros jóvenes se sigan perdiendo en la inmoralidad sexual, en las drogas, acabando con sus vidas a temprana edad, sintiendo repulsión por sus cuerpos, queriendo cambiarlo, luchando con su autoestima, queriendo encajar en los modelos y en los prototipos de esta sociedad. Y yo sé que Cristo los está queriendo rescatar, porque dice, y los jóvenes tendrán visiones. Ellos empezarán a ver lo que Dios va a estar haciendo. Por eso oremos por estos niños. Prestemos atención cuando un niño o un joven tiene algún tipo de sueño, porque puede ser que Dios esté hablando a nuestras vidas. Entonces, estos hombres iban a ser protagonistas de una nueva historia, y fue tan tremendo el impacto, porque era a través del amor. Estos discípulos empezaron a conquistar más y más lugares a través del amor. ¿Y cómo era? A través de compartir un alimento, a través de orar por el que estaba enfermo, era decir, continuar la historia de Jesús, haciendo milagros y enseñando acerca del reino. De eso se trata el Nuevo Testamento. Entonces, si no estuviera el libro de Hechos, nos perderíamos de cómo empezó todo este proceso, y cómo en algunos pasajes del libro de los Hechos dicen que cuando los discípulos se acercaban a algún lugar, decían, estos que están trastornando el mundo han llegado hasta aquí. Y trastornar es sacudir, conmover de alguna manera impactante
o una manera particular, la propia de Dios, de ir extendiendo el reino de los cielos. Y todo era ayudado por el Espíritu Santo. Por eso algunos dicen, este libro no debería llamarse el Hechos de los Apóstoles, sino Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y como les decía ahora, el Espíritu de Dios está en nosotros para seguir llevando a cabo esa obra de transformación en las vidas. Dios quiere que le hablemos a las personas de ese plan maravilloso, del amor de Dios por ellos y también de las consecuencias al hacer caso omiso a sus palabras. Entonces, ¿qué hace especial estudiar este libro? El objetivo de estudiar entonces los próximos domingos algunos pasajes de este libro es descubrir cómo estos seguidores de Jesús fueron impulsados por su amor. Y ese es el lema para este año. Es decir, cómo estas personas, en el caso de Pedro que llegó en un momento de temor a negar a Jesús, en el caso de Tomás que dudó y dijo, si no meto mi dedo en las heridas de Jesús, no voy a creer. Luego empiezan a recorrer todos estos lugares para que las personas conocieran acerca de la obra de Jesucristo. Así que los eventos relacionados en este libro llevan al tema de la salvación. Y salvación no siempre es salvación del alma. En algunos casos era salvación de una opresión por una enfermedad, un demonio o por una situación económica. Siempre hubo una situación de salvación, pero la más importante es esa, la reconciliación con Dios y recibir la vida eterna. Es así que los eventos relacionados con el sufrimiento y la resurrección de Cristo fueron necesarios porque fueron planeados por Dios, el cual es soberano. O sea, Cristo no sufrió, murió en vano. Murió para salvar a la humanidad de una condenación eterna y resucitó para corroborar que Él había sido el enviado por Jesucristo y que así como Él resucitó, los que creemos en Él vamos a resucitar de entre los muertos. Y eso es una verdad que no podemos dejarnos robar del mundo incrédulo, escéptico o ateo. ¿Qué es lo que le van a decir a usted? No coma cuento, cuando usted se muera todo se acabó. Y por eso se sacan canciones, me gusta mucho porque yo escuché mucho esas canciones. Vive la vida, eso es salsa. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. O la vida es un carnaval y hay que disfrutar. Y la gente cree que como ya se acaba la vida y ya no hay más, entonces hay que hacer todo lo que mi corazón me pida hacer, porque ya no habrá más. Y eso es una posición muy cómoda. Es decir, si yo creo que no existe Dios, no existe el cielo, no existe el infierno, y si no existe el pecado, entonces, ¿yo de qué me voy a preocupar? Si yo no tengo que ir a darle cuentas a nadie. Y vuelvo y repito, si usted es consciente y usa sus sentidos, se va a dar cuenta que usted aquí en la tierra vive dando cuentas a toda hora, rindiendo cuentas en el colegio, en la casa, en la universidad, en el trabajo. A usted le dan un trabajo y usted no puede ir a la hora que usted quiera. A usted le dicen, este es el horario, de lunes a viernes o de lunes a domingo, esto se va a ganar y esto es lo que debía hacer. Y usted tiene que ser responsable por esa tarea, porque para eso se le va a pagar. Igual que le dicen los papás a uno en el colegio, no, usted tiene que rendir, porque estamos invirtiendo mucho dinero en su estudio. Entonces esa es su responsabilidad, estudiar y ganar el año.
Y siempre nos van a estar diciendo, esta es su responsabilidad, esta es su obligación. Y si no lo hace, pues van a venir unas consecuencias, que en el trabajo lo despidan, en la casa un castigo, y con Dios es que no pase la eternidad con Él. Así de simple, aunque no será tan simple, pasar una eternidad sin Dios. Entonces, ahora que somos protagonistas de esta nueva historia, el sufrimiento hace parte de ello. Así como Cristo sufrió, seguramente nosotros vamos a tener que tomar nuestra propia cruz para seguir a Jesús. Y la voluntad de Dios entonces fue cumplida en Jesús. Era necesario que Jesús viniera a la tierra, muriera y resucitara. Y esa fue la voluntad del Señor. Aún los que estaban en contra de Jesús sirvieron para los planes de Dios. Así que este siervo de Dios, es decir, Jesús, descendiente de Abraham, está haciendo el cumplimiento de bendecir a todas las naciones, es decir, apartando a las personas de sus pecados, abriéndoles la puerta de la fe y concediéndoles el arrepentimiento que trae a vida. Incluso a los gentiles, pueblo no judío, abriéndole los corazones para recibir el Evangelio y añadiendo a su iglesia cada día a aquellos a quienes Él salva. Eso nos va a poner en el contexto de que Dios es soberano. Dios eligió a los discípulos, Dios elige a los que Él salva, Dios escogió a Jesús para esa tarea. Dios decidió cómo es que va a restaurar todas las cosas. Porque quiéralo o no, uno como ser humano quisiera que la vida que está viviendo no fuera como es. Por algunas razones, por ahora lo decía Erlani en el tiempo de la adoración, no sabemos qué está viviendo cada uno. Y a veces uno dice, si yo tuviera la oportunidad, y eso quiere decir la capacidad o el control, cambiaría esto. Como hablaba ayer con alguien y me decía, ¿cómo será la angustia, el pesar, la tristeza de este hombre? No sé si se dieron cuenta que en estos días se mató un joven de 16 años que estaba en competencias aquí en el oriente, entre Puerto Triunfo y creo que era Río Negro. Tenían las vías despejadas y un hombre que estaba conduciendo una ambulancia y que llevaba un herido pero no de gravedad, no respetó lo que le decían. Por favor, hay una competencia ciclística, no puede pasar a menos que usted vaya con una persona en gravedad. Entonces hay que empezar con un protocolo para que la ambulancia pase. Pero el hombre se fue yendo y se fue metiendo y fue avanzando, y no sé bien si fue en una curva o en qué momento este joven que iba quién sabía cuántos kilómetros golpeó a la ambulancia y se mató. Y de esas cosas que uno dice, bueno, no sabe por qué suceden lo que sucede. Los papás de este jovencito que iba a hacer una promesa del ciclismo, porque creo que él ya tenía competencias planeadas, los papás decidieron que él autorizara la donación, o creo que los papás, no sé por la edad, autorizar la donación de sus órganos, una semana antes, ni que supieran que se iba a morir, ¿verdad? Entonces, hablamos acerca de este muchacho, o el que iba manejando la ambulancia, como uno a veces dice, qué bueno que yo pudiera devolver el tiempo, ¿cierto? Así es cuando conocemos de Jesucristo. Qué bueno haber conocido toda esta verdad en la palabra de Dios y me hubiera evitado dolores de cabeza, tantas tristezas, tantos errores, pero ya lo que queda es arrepentirme de eso. Ya no hay nada más que hacer. A veces sí se pueden resarcir las cosas, otras veces no. Por más que este muchacho que iba manejando la ambulancia se arrepienta, no va a poder devolverle este hijo a sus padres. Y se le espera que va a ser dura la condena porque todos se lo miden con base al
promedio de vida que iba a tener este joven. Entonces, eso es lo que nos está haciendo el Señor. Cuando usted toma una moto, una bicicleta, un carro, siempre que salga, usted va a ver señales de tránsito. Muchas de ellas son para que usted las acate, porque si no, puede acabar con la vida de alguien o con la vida propia. Igual es la palabra de Dios para los seres humanos, son señales en el camino. ¿En cuál camino? Desde que nacemos. Por eso dice, instruye al niño en su camino. Enséñale cuando se levante, cuando vayas con él, cuando se vaya a acostar, enséñale lo que dice aquí, porque serán señales que le servirán a él en su vida. Pero ¿qué está haciendo el diablo? Quitando las señales. Es decir, no creas a lo que dice la Biblia, no creas a lo que dicen tus papás, no crean, camina la vida con libertad. No hay problema, no te preocupes. Eso es lo que está haciendo el diablo en este momento, quitar las señales del camino, para que los jóvenes sigan y lleven las consecuencias de sus decisiones. Para terminar, Dios hizo lo que nosotros a veces no nos imaginábamos, y es que nuestra necesidad más fundamental era la de un Salvador que obedeciera la ley de Dios en nuestro lugar, que muriera como la expiación efectiva por nuestro pecado y resucitara de entre los muertos para nuestra justificación. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros, porque nosotros no estábamos interesados en obedecer a Dios de ninguna manera. Eso es lo que cuenta el Evangelio de Lucas y este libro de Hechos, que Jesús es el Salvador dado por Dios y la salvación no se halla en ningún otro nombre que no sea el suyo. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos alcanzar salvación, es decir, en Jesucristo, en aquel que es Dios. Él conoce nuestros corazones. Él es el Rey ungido prometido a Israel, quien murió pero resucitó al tercer día y ahora está entronizado a la diestra de Dios. Ese es el cumplimiento de las Escrituras. Y tal vez nosotros estamos anunciando la venida de Jesucristo, pero tal vez se tarde 3 días, no sé, unos meses, unos años, unos siglos más. Pero estamos siendo testigos de que esto que empezó no solo hace 2000 años, empezó hace mucho más, empezó con la promesa de Jesucristo, pero nosotros nos correspondió en esta época de que Cristo vino, nos está tocando la misión de decir, prepárense porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá por segunda vez. Así que viendo el futuro, el libro de Hechos anuncia el retorno físico y visible de Jesús desde los cielos. Por su resurrección, Jesús ya ha sido designado el juez ante el cual todas las naciones estarán de pie el día señalado. Hay un día que Dios ya tiene elegido para que Jesucristo vuelva otra vez y esto tenga fin. Nada, usted se puede dar cuenta, nada en esta tierra es para siempre, todo se acaba. Usted compra ropa, se acaba. Usted compra un computador, se acaba. Se compra un Xbox, un aparato, cualquier cosa que usted se compre en esta tierra, se acaba. Pero dice la palabra de Dios que ella permanecerá para siempre. Hace 2000 años se está predicando este mensaje, increíble, ¿no? Y los reinos se levantan y vuelven y se caen. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y pidámosle a Dios que
cada vez estemos más convencidos de que debemos vivir sabiamente, de que los días que vivimos son peligrosos. ¿Peligrosos en qué sentido? En que la gente cada vez es más escéptica, más incrédula. Usted le habla hoy a los jóvenes de Dios y dice, ¿cuál Dios? Si les pregunta, ¿usted no ha llegado a leer una Biblia? No, ¿qué es eso? ¿Usted no ha escuchado hablar de Jesús? No. ¿Cuál Jesús? Y esa es la urgencia, es apremiante que nosotros, que ya conocemos la verdad y todo el plan de Dios, no en su totalidad, pero sí en parte, demos a conocer a nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que arrepentirse de eso, de haber ignorado a Dios, de vivir de acuerdo a sus propios deseos y cumpliendo sus propios anhelos apartados de Dios. Así que, Señor, oramos que haya un avivamiento en cada uno de nuestros corazones, que haya avivamientos en nuestras iglesias aquí en Colombia y que empiecen a haber avivamientos a nivel mundial, Señor, porque este es un mundo que se conmueve o se conmociona continuamente en lo político, en lo económico, en lo religioso, y que estamos, Dios, cada día al borde de una guerra que involucrará a todas las naciones del planeta, Señor. Que las economías de muchos países están a punto de colapsar, se esperan recesiones económicas, se esperan hambrunas en el mundo, Señor. Y solo se sostendrán en pie quien hayan confiado en las promesas del único Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el que creó todo lo que existe, aún nuestras propias vidas. Esos serán los que podrán mantenerse de pie. Así que, Señor, dótanos de denuedo, de valentía, de esa capacidad, Señor, para hablar tu palabra a otros, Señor. Quita la vergüenza, Señor, que a veces puede traer, Dios, el que seamos rechazados, Señor. Cuando las personas no nos presten atención, cuando crean que hemos perdido la razón o la cordura, Señor, por favor, ayúdanos a tener misericordia por ellos como tú la tuviste también un día con nosotros, Señor, porque tal vez muchos de los que estamos sentados aquí rehusamos por muchos años aceptar que el Evangelio de Jesucristo era la única verdad, que era el único medio dado por Dios para que uno pudiera llegar al cielo en algún día. Nos negábamos a pensar que el estilo de vida que llevábamos era un estilo de vida que menospreciaba la santidad y la pureza de Dios y sus leyes y sus mandamientos. Así que esa misma misericordia, Señor, y esa gracia, oramos que sea hoy derramada aquí en el Retiro, en el oriente antioqueño, en nuestra nación y en las demás naciones, Señor, y que el mundo, como dice aquí, pueda volver los ojos y la mirada a ti. Mirar a los cielos y reconocer que allá arriba, en lo alto, en un lugar inaccesible por el ser humano, hay un Dios que todos los días habla de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su bondad, de su gracia. Y que llegará ese momento y tal vez nosotros seamos testigos, Señor, como lo fueron testigos los discípulos, que al ser derramado el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en diferentes idiomas para que todas las personas que ese día había allí reunidas escucharan el mensaje de Dios. Hoy en día la palabra, la Biblia ha sido doblada a varios idiomas, traducida a tantos idiomas posibles. Se cree que a más de 2000 idiomas y dialectos.
porque llegará el día en que toda rodilla se tendrá que inclinar y toda lengua va a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para eso será el derramamiento del Espíritu Santo en las vidas, para que todos unidos glorifiquemos al Dios soberano, al gran yo soy, al Dios eterno, al Dios fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, Señor, oramos que no solo nosotros seamos esos testigos, sino que cada vez sean más nuestras familias, nuestros vecinos, personas del lugar, en el lugar donde hemos venido a vivir, Señor, conozcan esa verdad que los hará libres. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder